¿Te sientes perdida después de una gran traición? La confianza es frágil y cuando se rompe parece imposible reconstruirla. Pero, ¿y si te dijera que el camino hacia la confianza comienza en tu interior? En este video te revelaré 6 consejos budistas poderosos que transformarán tu manera de verte a ti misma. No importa cuán profundas sean tus heridas o cuánto hayas perdido, tú puedes renacer. Este es un viaje que va más allá de las palabras. ¿Estás lista para redescubrir tu verdadera fortaleza? Comencemos. Marta miraba el reflejo en el espejo. Ya no se reconocía. Su piel, surcada por los años, parecía un paisaje ajeno. Se preguntaba en qué momento había dejado de ser ella misma, en qué instante exacto su vida se había derrumbado bajo el peso de una traición que no vio venir. José, su compañero de vida durante 30 años, la había abandonado por una mujer más joven. Se lo había confesado sin remordimientos, como si dejara atrás una vieja camisa que ya no necesitaba. La casa que compartían se sentía vacía, hueca, con ecos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Marta, a sus 50 años, estaba sola, pero lo que más le dolía no era la soledad física. Era esa sensación devastadora de haber perdido algo dentro de ella. Había perdido la confianza en sí misma. Noches en vela la mantenían al borde del colapso emocional. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué hizo mal? Se lo preguntaba cada día, hasta que esas preguntas se convirtieron en parte de su piel, en un tatuaje invisible que recordaba constantemente su fracaso. Lo peor era la sensación de ser irrelevante, de haber sido reemplazada, descartada como si no valiera nada. Un domingo, mientras las sombras de la tarde se alargaban y el silencio de la casa se hacía insoportable, Marta decidió salir a caminar. No tenía un destino en mente. Quería escapar, aunque solo fuera por unos minutos, de la prisión de sus propios pensamientos. Se dirigió al parque cercano, donde el rumor de las hojas y el murmullo del viento parecían ofrecer un respiro. Allí, en una esquina discreta, había un pequeño templo budista que había visto muchas veces, pero al que nunca se había atrevido a entrar. Algo la empujó a cruzar el umbral esa tarde, como si su cuerpo necesitara respuestas que su mente no podía encontrar. Entró en el templo y fue recibida por una paz silenciosa. El aroma a incienso flotaba en el aire, y el suave canto de los monjes resonaba en la distancia como un eco lejano. Un monje, de expresión serena y amable, la observó desde la distancia. No dijo nada al principio, simplemente la invitó a sentarse con un gesto. Marta, sin saber por qué, lo hizo. Pasaron unos minutos en un silencio compartido, hasta que el monje finalmente habló. «El dolor que sientes», dijo con una voz suave pero firme, «no es el final de tu camino, es solo el principio de algo nuevo. Lo que ahora te consume es solo una ilusión. No es más que una prueba que la vida te ha puesto para recordarte quién eres realmente». Marta sintió una punzada en el pecho. ¿Era realmente ella la que había olvidado quién era? ¿Era posible que hubiera algo más allá de su dolor, algo que no lograba ver? El monje, percibiendo su confusión, le sonrió con una calidez que la sorprendió. Se levantó lentamente y le ofreció un pequeño cuenco de té, invitándola a saborearlo con calma. Mientras lo hacía, la voz del monje llenó el espacio. En el budismo, el primer paso para reencontrarte a ti misma es aceptar el dolor como parte de la experiencia humana. No es algo que debas evitar o rechazar. Marta lo miró, atenta. El sufrimiento surge cuando te apegas a lo que ya no puede ser. Cuando aceptas que las cosas cambian, te das cuenta de que tú también puedes cambiar. Todo es impermanente, y esa es una verdad liberadora. Marta escuchó esas palabras y sintió por primera vez en meses un ligero alivio. Tal vez, después de todo, su dolor no era permanente. Quizá esa herida que sentía tan profunda no tenía que definir el resto de su vida. «El primer consejo que puedo ofrecerte», dijo el monje mientras señalaba la copa de té, «es este. No te aferres a lo que ha sido. Aprende a soltar. La vida es como este té, caliente por un momento, pero si lo sostienes por mucho tiempo,
acabará enfriándose y perdiendo su sabor. Así es todo. El sufrimiento viene cuando tratas de retener lo que ya no existe. Marta cerró los ojos un instante, intentando absorber esas palabras. Se dio cuenta de que, durante meses, había sostenido en su mente la imagen de lo que fue su matrimonio, como si al no soltarlo, pudiera revivirlo de alguna manera. Pero ese matrimonio ya no existía. Se había enfriado, había cambiado, y al aferrarse a él, ella solo prolongaba su propio dolor. Mientras las horas pasaban y el sol caía lentamente, el monje le pidió que regresara al día siguiente. Le prometió más enseñanzas, más consejos para ayudarla a reconstruir lo que había perdido. Aunque Marta no estaba del todo segura, algo en su interior le dijo que debía volver. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una pequeña chispa de esperanza. Al salir del templo respiró hondo. El aire fresco de la tarde parecía cargarla de energía. Recordó las palabras del monje y aunque no había encontrado todas las respuestas, sentía que al menos había dado el primer paso. ¿Sería posible que al aprender a soltar pudiera recuperar la confianza en sí misma? El camino hacia la curación apenas comenzaba, y aunque aún había mucho por recorrer, Marta ya no se sentía tan perdida. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. Al día siguiente, Marta volvió al templo con pasos más firmes. La casa vacía ya no le resultaba tan pesada. Algo en ella, aunque minúsculo, se había movido. El monje la estaba esperando en el mismo lugar, como si supiera que regresaría. Sin decir una palabra, la invitó a sentarse otra vez en la pequeña sala de meditación. El silencio entre ambos era cómodo, y Marta lo valoró más de lo que hubiera pensado. Después de meses llenos de pensamientos caóticos y emociones abrumadoras, ese espacio sin ruido le resultaba reconfortante. No había necesidad de explicaciones, no había presión por ser comprendida, solo estar. El monje, siempre observador, la miró fijamente. Con una ligera inclinación de cabeza, comenzó a hablar. Hoy quiero que pienses en quién eres sin todos los títulos que te has dado a lo largo de tu vida. Marta lo miró, sin entender del todo. ¿Quién eres cuando no eres la esposa de José? ¿Cuando no eres madre, amiga o hija? ¿Quién eres en lo más profundo de ti misma? Marta sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo definiéndose por su relación con José, por el hogar que habían construido juntos, por los años invertidos en su familia. Ahora que esa parte de su vida se había desmoronado, la pregunta del monje le parecía imposible de responder. «No lo sé», respondió casi susurrando. Esa confesión la dejó vulnerable, pero al mismo tiempo liberada. Era la verdad más honesta que podía decir en ese momento. El monje asintió sin ninguna sorpresa. Es normal no saber, pero para que puedas reconstruir tu confianza, necesitas redescubrir a esa persona que siempre ha estado ahí. No eres solo los roles que has asumido, eres mucho más. El monje hizo una pausa y luego añadió: el segundo consejo es sencillo, pero poderoso. Empieza a observar tu mente con atención plena. No te limites a reaccionar ante las emociones. Mira cómo surgen, cómo cambian. Descubre lo que se oculta detrás de ellas. Marta cerró los ojos un momento, intentando procesar esas palabras. ¿Observar su mente? ¿Cómo podía hacer eso cuando sus pensamientos estaban tan desordenados, cuando su corazón todavía dolía tanto? El monje percibió su duda. Es como el viento que pasa entre los árboles. Si te detienes y escuchas, no solo oirás el viento, también notarás los sonidos más sutiles. Así es tu mente. Está llena de ruidos, pero si te tomas el tiempo para observar con calma, empezarás a ver los patrones detrás de esos pensamientos. Verás cómo algunos son solo ecos del pasado, recuerdos que no te sirven en el presente. Otros, en cambio, pueden mostrarte partes de ti que aún no conoces. Marta sintió que algo se desbloqueaba dentro de ella. Esa idea, la de que no todos sus pensamientos merecían ser atendidos, le resultó reveladora. Durante meses había creído que cada emoción, cada duda,
era una verdad absoluta. Pero ahora entendía que tal vez no era así. Quizás algunas de esas emociones eran solo sombras, pasajeras, sin el poder que ella les había otorgado. Mientras meditaba en las palabras del monje, una mujer entró al templo. Parecía de la misma edad que Marta, con el rostro marcado por experiencias que compartían el mismo peso que las suyas. Marta sintió una especie de conexión inmediata, un reconocimiento silencioso en su mirada. La mujer se acercó y el monje la saludó con una ligera reverencia. «Ella también ha venido buscando respuestas», dijo el monje suavemente. «Cada uno de nosotros está en su propio camino, pero compartimos las mismas preguntas». La mujer, llamada Elena, se sentó al lado de Marta. No era necesario hablar para entenderse. Había algo en la forma en que sus hombros caían ligeramente, en las arrugas alrededor de sus ojos, que revelaba el mismo cansancio, la misma búsqueda de alivio. Durante unos minutos, las dos mujeres permanecieron en silencio, compartiendo el espacio sin pronunciar una palabra. Después de un rato, el monje retomó la conversación. El tercer consejo que les servirá a ambas es practicar la compasión, pero no solo hacia los demás. La compasión hacia ti misma es el puente que necesitas para sanar. Cuando te hablas con dureza, cuando te castigas por lo que ya no puedes cambiar, alimentas el ciclo de sufrimiento. Romper ese ciclo empieza por ser amable contigo misma. Marta asintió lentamente. Esa noche, después de la conversación con el monje, había comenzado a darse cuenta de cuántas veces se había hablado con crueldad. Se había culpado por el fracaso de su matrimonio, por no haber visto las señales, por no ser suficiente. Ahora comprendía que esa dureza no hacía más que profundizar sus heridas. Elena, quien hasta ahora había permanecido en silencio, levantó la vista. Siempre pensé que ser compasiva era algo que hacía por otros, pero nunca me di cuenta de lo dura que he sido conmigo misma, dijo con una voz que apenas se oía, casi como si le costara admitirlo. El monje asintió, satisfecho de que ambas mujeres comenzaran a ver la verdad en sus palabras. La compasión hacia uno mismo es el cimiento sobre el cual construimos nuestra fortaleza interior. Si no puedes ser amable contigo misma, siempre estarás a la merced de los juicios externos. Y recuerda, esos juicios suelen ser temporales, pero la forma en que te hablas a ti misma es lo que persiste. Marta y Elena se miraron. Había una comprensión tácita entre ellas, como si ambas estuvieran recorriendo el mismo sendero, cada una cargando su propio equipaje de dolor, pero encontrando alivio en el simple acto de estar presentes, de aprender a soltar. El tiempo en el templo pasó rápido ese día, pero Marta sintió que algo profundo había cambiado en ella. La semilla de la autocompasión había sido plantada. El tercer día, Marta ya no dudó en regresar al templo. Se había convertido en su refugio, un lugar donde el ruido de su mente comenzaba a calmarse y donde las palabras del monje resonaban más profundas. Aún no sabía cómo reconstruir toda su vida, pero sentía que poco a poco, pieza por pieza, algo en su interior empezaba a acomodarse. Cuando llegó, el monje estaba de pie cerca de la entrada, como si la esperara. La saludó con una leve inclinación de cabeza, y Marta notó una ligera sonrisa en su rostro. A pesar de su sufrimiento, esa sonrisa le transmitía una sensación de que, de alguna forma, todo estaba en su sitio. Hoy, cuando entró al templo, Elena ya estaba ahí. La conexión que habían sentido el día anterior seguía presente, y al sentarse juntas, Marta percibió una camaradería silenciosa. Ninguna de las dos había hablado mucho sobre su historia, pero no era necesario. El simple hecho de compartir el espacio en ese lugar sagrado era suficiente. El monje se sentó frente a ellas y habló con la misma serenidad que lo caracterizaba. Hoy quiero que reflexionen sobre algo que muchas veces evitamos: el cambio. La mayoría de las veces sufrimos porque nos resistimos a aceptar que todo en la vida cambia. Las relaciones cambian, las personas cambian, incluso nosotros mismos. El cuarto consejo que quiero compartir con ustedes es que abran el corazón al cambio. En lugar de luchar contra él, aprendan a moverse con él. Marta sintió una punzada en el pecho.
El cambio había sido su enemigo. Desde que José la había dejado, el cambio le había traído solo dolor. Pero las palabras del monje insinuaban algo diferente, algo que no había considerado. Quizá el cambio no era el problema. Tal vez era su resistencia a aceptar esa nueva realidad lo que le causaba tanto sufrimiento. La vida fluye, continuó el monje, y nosotros debemos aprender a fluir con ella. Si intentamos aferrarnos a lo que ha sido, si nos negamos a aceptar que las cosas son diferentes ahora, solo prolongamos el dolor. El cambio es inevitable, pero la forma en que lo enfrentamos es lo que determina nuestra paz interior. Elena, que hasta ahora había escuchado en silencio, asintió. Marta la miró y vio en sus ojos el mismo miedo que ella había sentido tantas veces. El miedo a soltar lo que creía que era permanente. «He pasado meses deseando que todo vuelva a ser como antes», dijo Marta en voz baja, como si esas palabras le costaran salir. «Pero cada día me doy cuenta de que eso ya no es posible». El monje asintió, sus ojos transmitiendo una comprensión profunda. Es normal desear que las cosas vuelvan a ser como eran, pero si te aferras a esa esperanza, te perderás la oportunidad de ver lo que puede ser. Al aceptar el cambio, te liberas del peso del pasado. Te abres a nuevas posibilidades, a nuevos caminos que no habrías visto si te quedaras atrapada en lo que ya no es. Marta respiró hondo. Sabía que el monje tenía razón, pero aceptar el cambio no era fácil. El miedo seguía ahí, la incertidumbre de no saber qué sería de su vida sin José, sin la rutina que durante años la había acompañado. Sin embargo, las palabras del monje la hicieron reflexionar. Aferrarse a lo que ya no existía solo estaba profundizando su herida. Quizá, si aprendía a aceptar ese cambio, podría comenzar a sanar. «Elena», dijo el monje girándose hacia la otra mujer, «¿qué piensas sobre el cambio?» Elena suspiró, claramente tocada por la conversación. «Toda mi vida he intentado controlar cada aspecto. He sido perfeccionista. He querido que todo estuviera siempre en orden. Y ahora, después de tantos fracasos, me doy cuenta de que he estado luchando contra algo que no puedo controlar. El cambio me aterra, pero tal vez eso es lo que necesito dejar de temer». El monje asintió una vez más. El cambio no es el enemigo, es una oportunidad para evolucionar, para descubrir nuevas facetas de nosotras mismas. Si te das cuenta de que todo está en constante transformación, te das cuenta también de que tú misma tienes el poder de transformarte. Marta sintió que algo dentro de ella cedía, como si una cuerda que había estado tensa durante meses se aflojara. Esa lucha constante por mantener las cosas como estaban, por desear que el pasado regresara, no la estaba llevando a ningún lugar. Quizás si aceptaba que la vida era movimiento, que nada permanecía igual, podría encontrar una nueva forma de vivir. El monje, viendo que las palabras resonaban en ambas mujeres, les ofreció una meditación guiada. Las invitó a cerrar los ojos y a centrarse en sus respiraciones, en cómo el aire entraba y salía de sus cuerpos, como si cada inhalación fuera una nueva oportunidad y cada exhalación una liberación de lo que ya no les servía. Mientras Marta seguía las instrucciones, sintió una calma inusual. En su mente comenzó a visualizar su vida como un río. Durante meses había intentado contener ese río, controlarlo, pero ahora entendía que el agua siempre encontraría su curso, sin importar cuántas barreras intentara ponerle. Y tal vez, si aprendía a fluir con él, encontraría una nueva dirección, un nuevo propósito. Después de la meditación, el monje les dio un último consejo para ese día. El quinto consejo que les doy es que practiquen la gratitud. A veces, cuando estamos atrapados en el dolor, olvidamos todas las bendiciones que todavía tenemos. No es necesario que sean grandes cosas. Basta con encontrar algo pequeño cada día por lo que agradecer. La gratitud tiene el poder de transformar nuestro corazón y nuestra perspectiva. Gratitud. Marta nunca lo había pensado. En medio de su dolor, no había sido capaz de ver más allá de la traición y la pérdida. Pero tal vez, si se detenía a observar con más calma, podría encontrar pequeñas cosas por las que sentirse agradecida, incluso en los momentos más oscuros.
Mientras salía del templo esa tarde, Marta reflexionaba sobre ese último consejo. Esa noche, al llegar a casa, decidió hacer algo que nunca había intentado: escribir en un pequeño cuaderno al menos una cosa por la que estaba agradecida. Al principio le costó encontrar algo, pero finalmente escribió: «Estoy agradecida por haber descubierto un lugar donde puedo comenzar a sanar». No era mucho, pero era un comienzo. Y por primera vez, Marta sintió que el cambio no era su enemigo, sino un aliado en su proceso de redescubrimiento. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra sabiduría ancestral. Continuemos. Al cuarto día, Marta llegó al templo más temprano de lo habitual. Mientras esperaba, se sentó en silencio, observando la forma en que el viento movía las hojas de los árboles. Algo dentro de ella había cambiado desde que comenzó a asistir al templo. Ya no sentía el mismo vacío devastador. Era como si, poco a poco, estuviera recuperando piezas de sí misma que había olvidado. El monje apareció momentos después, acompañado por Elena. Marta la saludó con una sonrisa que no era forzada. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía genuina. Elena respondió con el mismo gesto, y ambas mujeres se sentaron frente al monje, listas para lo que sería otro día de reflexión profunda. Hoy nos enfocaremos en algo que probablemente hayas sentido en los últimos días, Marta, dijo el monje, mirándola con suavidad. La ira. La ira hacia José, hacia ti misma, quizá hacia la vida. Es un sentimiento natural, pero si no lo manejas adecuadamente, puede envenenar tu corazón y evitar que encuentres paz. Marta se removió en su lugar. La ira había sido su compañera constante desde que José se fue. Había estado enfurecida por la traición, por el descaro con que él había cambiado su vida, por haber sido sustituida tan fácilmente. Pero lo que más la enfurecía era la sensación de haber perdido el control de su propia historia. «Es verdad», dijo Marta en voz baja. «Siento mucha ira, pero no sé cómo deshacerme de ella. A veces parece que cuanto más la intento ignorar, más fuerte se vuelve». El monje asintió como si esa respuesta no fuera nueva para él. El sexto y último consejo es sobre el manejo de la ira. No se trata de reprimirla, ni de ignorarla, sino de transformarla. En el budismo, aprendemos a observar la ira como una emoción más. No es algo que debas rechazar, sino comprender. Pregúntate, ¿de dónde viene esa ira? ¿Qué parte de ti está herida? La ira suele ser una señal de que hay algo más profundo que necesita tu atención. Marta lo pensó. Su ira en realidad no era solo por la infidelidad de José. No era solo por haber sido abandonada. Era la sensación de fracaso, de haber invertido toda su vida en una relación que, al final, no había resultado como esperaba. Era el miedo de que, sin esa relación, no quedara nada valioso en su vida. La ira es como una llama, continuó el monje. Si la alimentas, consume todo a su paso, pero si la observas sin reaccionar, eventualmente pierde su fuerza. No significa que desaparezca de inmediato, pero puedes aprender a no permitir que te controle. Al aprender a gestionar esa llama, descubres que debajo de ella hay una verdad más suave: el dolor, la tristeza e incluso la compasión por ti misma. Elena, quien había estado en silencio, compartió algo que resonó profundamente en Marta. «He estado tan llena de ira por lo que me ha pasado», dijo Elena, «pero hace poco me di cuenta de que, en el fondo, lo que más me duele no es lo que otros me hicieron, sino lo que me hice a mí misma. Me di por vencida antes de tiempo. Dejé que el dolor definiera todo lo demás». Esas palabras golpearon a Marta como una verdad que había intentado evitar. Durante meses, había permitido que su dolor y su ira dictaran cada uno de sus pensamientos, cada acción. Era como si hubiera renunciado a sí misma, como si hubiera dejado que la sombra de José se convirtiera en el centro de su existencia. Pero ¿qué había de ella? ¿Dónde estaba la Marta que, antes de ser esposa y madre, tenía sueños propios,
una vida por descubrir. Para transformar tu ira debes aceptar la responsabilidad de tu propia felicidad, dijo el monje, interrumpiendo sus pensamientos. No puedes seguir esperando que los demás te den lo que solo tú puedes encontrar dentro de ti. Esa es la clave, y eso nos lleva a una última reflexión: el perdón. El corazón de Marta dio un vuelco. ¿Perdón? La idea le parecía inconcebible. José no merecía su perdón. Después de todo lo que le había hecho, después de haberla dejado sola, ¿cómo podría perdonarlo? El monje sonrió como si leyera sus pensamientos. El perdón no es para José, el perdón es para ti. Cuando te aferras al rencor, mantienes viva la herida. Al perdonar, no estás diciendo que lo que hizo estuvo bien. Estás diciendo que ya no permites que eso te controle, que liberas el peso que llevas sobre tus hombros para poder caminar más ligera. Marta sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. La idea de perdonar le parecía dolorosa, pero el monje tenía razón. Aferrarse a su ira hacia José no lo lastimaba a él, la estaba lastimando a ella. La estaba atando a un pasado que ya no existía, impidiéndole ver las nuevas posibilidades que tenía delante. No tienes que hacerlo hoy ni mañana, añadió el monje. El perdón es un proceso, pero cuanto más trabajes en entender tu dolor y tu ira, más fácil te será soltar ese rencor, y cuando finalmente lo hagas, te sentirás libre. Elena, a su lado, también lloraba en silencio. Ambas mujeres estaban compartiendo un momento de vulnerabilidad profunda, pero en esa vulnerabilidad también había una fuerza naciente. No estaban solas en su proceso. Se acompañaban mutuamente, aunque no fuera necesario decirlo en voz alta. Esa tarde, el monje los despidió con una última meditación. Marta cerró los ojos y se concentró en su respiración, tal como le habían enseñado. Mientras inhalaba, imaginaba el perdón entrando en su corazón, no como una obligación, sino como una semilla que algún día podría florecer. Y con cada exhalación, dejaba ir un poco de ese dolor, de esa ira que la había consumido durante tanto tiempo. Cuando la meditación terminó, Marta se levantó con una nueva resolución. No tenía todas las respuestas, y aún quedaba mucho por recorrer, pero había aprendido que el camino hacia la sanación no era lineal. Era una serie de pequeños pasos, de elecciones conscientes para soltar el pasado y abrirse al presente. Al salir del templo, el sol comenzaba a ponerse, pero Marta lo vio diferente ese día. En lugar de percibirlo como el fin de algo, lo sintió como un nuevo comienzo, y con esa idea en mente, decidió hacer algo que había evitado desde que José se fue. Llamaría a sus hijos y les contaría sobre su proceso. No sobre el dolor o la ira, sino sobre la esperanza que comenzaba a sentir. Porque, después de todo, su vida no estaba definida por el final de su matrimonio. Estaba definida por lo que decidía hacer con lo que venía después. La llamada con sus hijos fue más difícil de lo que Marta esperaba. No sabía por dónde empezar, ni cómo expresar los cambios internos que había comenzado a experimentar. Sin embargo, cuando sus voces resonaron del otro lado de la línea, algo en su corazón se suavizó. Decidió no hablar del dolor que José le había causado, ni de la traición que la había desgarrado durante meses. En lugar de eso, les habló de su camino, de cómo había encontrado consuelo en ese pequeño templo budista y de las enseñanzas que habían comenzado a darle nuevas perspectivas. Sus hijos, aunque sorprendidos, la escucharon en silencio, y cuando colgó, Marta sintió que un pequeño lazo, uno que había temido perder, se había fortalecido nuevamente. Quizá no lo entendían del todo, pero estaban ahí apoyándola. Esa noche, cuando se acostó, algo había cambiado dentro de ella. El monje le había dicho que el perdón era un proceso, y aunque aún no estaba lista para perdonar completamente a José, ya no sentía el mismo rencor visceral. Era como si, poco a poco, comenzara a soltar esa pesada carga que había estado arrastrando durante tanto tiempo, y con cada parte de esa carga que soltaba, algo más se abría en su interior, la posibilidad de reconstruirse. Al día siguiente, Marta decidió hacer algo que había postergado desde que José se fue.
Se levantó temprano, abrió las ventanas de la casa y dejó que el aire fresco entrara. El sol iluminaba las paredes vacías, y en lugar de sentir el vacío que antes la aterraba, Marta sintió algo diferente, un espacio que podía llenar de nuevas maneras. Con ese pensamiento, comenzó a mover los muebles, a reorganizar su hogar. Cambió las cortinas, guardó las fotos antiguas que ya no le traían paz y se permitió crear algo nuevo. No era un intento de borrar el pasado, sino de darle espacio al presente para que floreciera. Pasaron los días y Marta continuó visitando el templo. Elena se había convertido en su amiga, una presencia cercana con quien podía compartir silencios y reflexiones profundas. Aunque sus historias eran distintas, ambas compartían el mismo anhelo de encontrar paz dentro de sí mismas. Hablaban de sus miedos, de sus fracasos, pero también de las pequeñas victorias que iban descubriendo en el proceso. Y, poco a poco, Marta comenzó a sentir que su vida no estaba tan rota como había creído. Una tarde, mientras tomaban té en el jardín del templo, Marta se atrevió a mencionar algo que había evitado durante semanas. «No sé si alguna vez podré perdonar del todo a José», dijo, con la vista fija en el vapor que salía de su taza. «Pero creo que por primera vez en mucho tiempo no lo odio. Me he dado cuenta de que él no es responsable de mi felicidad. Eso depende de mí». Elena asintió con una leve sonrisa, como si comprendiera perfectamente ese sentimiento. «Es un gran paso, Marta. La libertad no siempre llega de la forma que esperamos, pero se siente, ¿verdad?». Marta asintió. Sí, se sentía. Esa ligereza en el pecho, esa sensación de que el futuro ya no era una extensión de su pasado, sino algo lleno de nuevas posibilidades. No tenía todas las respuestas, y eso estaba bien. Lo que importaba era que había comenzado a caminar en una dirección diferente, una que no estaba marcada por el dolor o el resentimiento, sino por una nueva curiosidad por la vida. El monje se unió a ellas en el jardín, observándolas con una mirada serena. «El viaje hacia uno mismo nunca termina», les dijo. «Lo que has encontrado aquí no es una solución mágica, sino el principio de una transformación continua. La confianza en uno mismo no surge de la ausencia de errores o fracasos, sino de la capacidad de aprender de ellos, de crecer a partir de ellos. Mientras sigas avanzando con conciencia y compasión, estarás en el camino correcto». Marta sintió una profunda gratitud. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero ya no le temía tanto. Ahora comprendía que el dolor y el cambio eran inevitables, pero también que tenía dentro de sí misma la capacidad de afrontarlos. Ya no se sentía definida por lo que había perdido, sino por lo que estaba empezando a ganar. Una nueva relación consigo misma. En los días que siguieron, Marta comenzó a practicar algo que el monje le había sugerido desde el principio: la meditación diaria. Al principio era difícil sentarse en silencio, pero poco a poco se dio cuenta de que esa práctica le ayudaba a encontrar un equilibrio interno. Observaba sus pensamientos, sus emociones, y aprendía a no aferrarse a ellos. Y en esa observación empezó a reconocer patrones: el miedo que había mantenido durante años, la sensación de insuficiencia que había crecido con el tiempo y, más recientemente, el deseo de reencontrarse con su propia fuerza. Un día, mientras meditaba en el jardín, una imagen vino a su mente. Era ella, años atrás, antes de conocer a José, antes de las preocupaciones de la vida. En esa imagen se veía a sí misma joven, llena de sueños y energía. Se dio cuenta de que esa mujer seguía dentro de ella, solo que había quedado enterrada bajo las capas de los años y las expectativas. Pero ahora, poco a poco, la estaba desenterrando. Esa misma tarde, decidió caminar por el parque donde solía pasear con José. No lo hacía desde la separación, temiendo que los recuerdos la invadieran y la hicieran retroceder. Pero esta vez, Marta se sintió diferente. Caminó por los senderos conocidos, observando los árboles que habían sido testigos de tantas conversaciones y momentos compartidos. Pero en lugar de sentirse atrapada en el pasado, se permitió vivir el momento presente. El parque seguía siendo hermoso, con o sin José,
y mientras se sentaba en una banca, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Ese día, cuando regresó a casa, se sentó frente a su cuaderno de gratitud. Tomó la pluma y, sin pensarlo demasiado, escribió algo que la sorprendió. «Estoy agradecida por haber vivido lo que viví. Me ayudó a encontrarme». Marta cerró el cuaderno y sonrió. Sabía que su proceso de sanación no estaba terminado, pero ya no le preocupaba. Había aprendido que la vida era un constante devenir, un río que siempre cambiaba, y que fluir con él era parte del crecimiento. Estaba aprendiendo a confiar en sí misma de nuevo, y esa confianza no dependía de nadie más. Era suya, y siempre lo había sido. Al final, Marta no había perdido la confianza en sí misma, solo la había olvidado por un tiempo, pero ahora la estaba recuperando día a día, con cada paso consciente hacia adelante, y con cada nuevo amanecer se sentía más fuerte, más libre y más dispuesta a abrazar todo lo que la vida tenía para ofrecerle. Antes de que te vayas, te quiero proponer un reto. Si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, una separación, o simplemente haya perdido la confianza en sí misma, compártele este video. A veces un pequeño consejo puede ser el inicio de un gran cambio. Imagina que tú puedes ser la chispa que le ayude a redescubrir su fortaleza interior. Haz que alguien más también comience su camino hacia la sanación. ¿Te animas a ayudarla a dar el primer paso? Vamos, porque juntas siempre sois más fuertes. Hasta la próxima.